que se hace del sector de la oposición es que en rigor aquí quien lo trabó todo, ante su temor de perder en las elecciones presidenciales, es José Antonio Gómez. ¿Qué mirada tiene usted del rol que él ha cumplido aquí en esta negociación y de la postura de decir, bueno, si no me garantizan algo? Él después sale a aclarar y dice, no, yo no pedí el cupo para mí, pedí el cupo para el partido. Pero en rigor, ¿qué mirada tiene usted de la actuación de él? Lo que pasa es que dentro de la concertación hay varias espiritualidades, ¿no? Están los tecnócratas neoliberales que encabeza Velasco, está el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el PS-PPD, ¿no? Que hacen un bloque común. La pugna que hay hoy día es cómo van a estar ellos, cada uno de esos sectores, dentro del gobierno de Bachelet, porque ellos están seguros que van a ganar. Entonces, en el fondo, cada una de esos sectores pelea por tener un cupo mayor, una posición mayor dentro del próximo gobierno. Esas son las candidaturas o precandidaturas presidenciales que tienen. Y lo que hace José Antonio Gómez fundamentalmente es eso, hacer un juego de tal manera que le permita, porque es el sector más débil dentro de la concertación, posicionarse lo mejor posible con una cuota de poder mayor dentro de lo que ellos esperan sea el gobierno de Bachelet. Y ese es el juego de Gómez fundamentalmente, hacer algo que le permita estar ahí en vigente, digamos, y plantearse con algunas ideas que le den algún respiro a un sector que está muriendo cada día más dentro de la concertación. Marcel Claude, usted dijo, ellos están seguros de que va a ganar Bachelet. Las encuestas dicen que tiene un apoyo abrumador, por lo menos en el sector, y que posiblemente gane Bachelet. Y entonces yo, a todos los candidatos que tienen menor adhesión en las encuestas, no crea que la pregunta se la hago por primera vez a usted, se la ha hecho aquí a Andrés Velasco, a Marco Enrique Minami, le pregunto, ¿y para qué Marcel Claude es candidato a la presidencia? ¿Sabe lo que pasa? Es que el año 2011 en Chile hubo un cambio importante en la agenda política. Los movimientos sociales, y particularmente el movimiento estudiantil, va a marcar y va a definir quién es el próximo presidente o presidenta de Chile. Ese es el punto. Hoy día nadie tiene asegurado el resultado, ni siquiera la concertación. Ellos se postulan y se plantean y se muestran como ganadores, porque las encuestas le dan a ellos mucho favoritismo, pero ya sabemos qué ha pasado últimamente con las encuestas y cómo se hacen las encuestas. El problema del INE, el problema del censo, la cuestión metodológica no es menor. Entonces, aquí lo que está en discusión es, en definitiva, ¿qué va a pasar con esos 7 millones de chilenos? Son 7 millones los que no van a votar por la concertación ni por la alianza, que no van a votar por Bachelet ni por el candidato de la alianza. ¿Qué va a pasar con ellos? Y eso va a depender de lo que pase con los movimientos estudiantiles, con los movimientos sociales. Y de esa dinámica, del juego político que instale, de la dinámica, de las demandas, de las exigencias que planteen esos movimientos, va a salir el próximo presidente o presidenta de Chile. ¿Y usted cree que usted puede captar esa adhesión? Lo que pasa es que nuestro discurso, lo que nosotros estamos planteando, la génesis de esta candidatura, ¿de dónde emerge? Que emerge de los movimientos sociales, de lo que fue el 2011, del trabajo que hicimos con los estudiantes, con los trabajadores, con las organizaciones sociales. De ahí emerge esta candidatura, no emerge de los partidos políticos. Por eso te decía yo no soy militante del Partido Humanista, ellos van a apoyar esta candidatura, que es una candidatura que surge de allí, de lo que ocurrió el 2011, de lo que ha ocurrido en estos 20 años de trabajo, de organización, de convicción por levantar las demandas de aquellos sectores sociales y aquellos movimientos sociales. Entonces, esta candidatura es más probable que logre convencer a esos 7 millones, que logre llegar a esos 7 millones, porque precisamente su planteamiento emerge de allí y es un planteamiento que está en la demanda de esos 7 millones que no va a votar bajo ninguna circunstancia ni por la alianza ni por la concertación. Marcel Claude, antes que nos pille el tiempo, quiero preguntarle, porque si hay un área en la que usted tiene larguísimo conocimiento y experticia es en el área de la economía. Ayer era bien curioso en un mismo día escuchar a la presidenta de la CUT decir que mientras más empleos se crean en Chile, estos más precarios son. Horas después el presidente Piñera le dio un mensaje al país donde él se jactaba o se ufanaba de decir, mire, cada vez hay más empleo, en este país se han creado tantos miles de empleos y ojo que son empleos con imposiciones, son empleos. Él como que no solo se jactaba de la cantidad de empleos, sino de la calidad del empleo y están hablando de un mismo país.
Sí, pues lo que pasa es que el presidente de la República mira al país desde el capital financiero, desde los grupos económicos. Si él es dueño de un grupo económico, desde los intereses de esos sectores. En cambio, la presidenta de la CUT lo mira desde la perspectiva de los trabajadores. ¿Sabe lo que pasa? Es que aquí hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Y las miradas son distintas, porque se habla desde distintas experiencias, desde distintos lados. Y en consecuencia tienen un discurso diferente. Lo que aquí hay que entender es que en materia de economía hay una ley de gravedad. Así como en la física hay una ley de gravedad, tú tiras un objeto hacia arriba y tiene que bajar. En la economía existe también una ley de gravedad. Cuando suben las utilidades, suben el lucro, aumentan las ganancias de los bancos, de las empresas, disminuyen los salarios de los trabajadores. ¿Por qué? Porque depende de cómo está distribuido el poder dentro de la empresa, dentro del mundo laboral. Y los trabajadores hoy día no tienen ningún poder, no tienen derecho a huelga. Los trabajadores contratistas ganan menos que los que están en las plantas, los que están en la empresa originalmente. Por lo tanto, aquí lo que se requiere hacer, y lo que no hace Piñera, hace algunos arreglitos menores, maquillaje, aumentos de algunas garantías, ¿no? Pero aquí lo que tiene que ocurrir es que el mundo laboral, el mundo sindical tiene que tener más poder. Aquí lo que nosotros tenemos que volver a instalar el derecho a huelga, la negociación por rama y no dividida, este problema de los multi-RUT, que las empresas tienen muchos RUT, entonces los trabajadores tienen que negociar por separado con cada una de esas empresas. Los van debilitando. Los debilitan. Marcel, le quiero pedir... No hay, pero déjame terminar un poco, sí. No hay derecho a negociar de manera, no se fortalece a los trabajadores. Y aquí lo que hay que hacer, el gran desafío de un nuevo gobierno es fortalecer el poder de los trabajadores para que puedan negociar condiciones salariales mejores. Quiero seguir conversando el tema con usted, pero quiero invitarlo a usted y a la gente que está viendo hasta ahora, hora 7, a ver un extracto de lo que dijo el presidente Piñera en su mensaje de anoche con motivo del 1 de mayo. En los próximos días y semanas enviaremos al Congreso Nacional 5 proyectos de ley que permitirán, primero, mejorar el seguro de desempleo y las pensiones de nuestros trabajadores, incrementando los beneficios que recibirán los trabajadores cuando estén cesantes y redestinando un punto de la tasa de cotización del seguro de desempleo hacia sus fondos previsionales para incrementar sus pensiones. De hecho, esta reasignación durante toda la vida laboral de un trabajador permitirá un incremento de un 10% en sus pensiones. Segundo, terminar con la distinción existente hoy día entre obreros y empleados en el Instituto de Seguridad Laboral, de forma de igualar sus beneficios médicos y sus beneficios frente a riesgos laborales. Tercero, y para compatibilizar mejor el trabajo con los estudios y evitar que el trabajar obstaculice el acceso a becas o créditos para poder estudiar, crearemos un contrato especial para estudiantes de educación superior que quieran trabajar. Cuarto, mejoraremos las condiciones de jubilación de aquellos trabajadores que realizan trabajos pesados. Y el último proyecto mejorará el acceso de los trabajadores independientes al seguro contra riesgos del trabajo y contra enfermedades profesionales. Y adicionalmente, pondremos urgencia a 2 proyectos de ley que llevan mucho tiempo en el Congreso. El que reduce la jornada y mejora las condiciones de trabajo para las empleadas de casa particular y el que facilita el teletrabajo o trabajo desde el hogar para compatibilizar mejor el trabajo con la familia, con los estudios y con otras actividades y evitar también los desplazamientos innecesarios entre el hogar y el lugar de trabajo. 7 de la mañana con 33 minutos, comentábamos aquí junto a Marcel Clode este mensaje del presidente Piñera. Yo quería preguntarle especialmente en 2 ámbitos, me interesa su propuesta. Primero, pensiones, porque él decía mejorar el sistema de pensiones y Bárbara Figueroa decía terminar con la AFP, derechamente. ¿Cuál es su propuesta, Marcel? Bueno, lo que pasa es que esto del sistema de pensiones no se puede mejorar, es imposible mejorarlo. Precisamente porque no está hecho para dar pensiones, está hecho para hacer negocios y ganancias. Fíjate que el 2012, las utilidades de las AFP crecieron en un 41%. Y ellos mismos te dicen que el 60% de los trabajadores, 6 de 10 trabajadores, es un número gigante, llega a los 5 millones de personas. Va a jubilar con menos de 100.000 pesos. ¿Cómo mejoras eso? Y el discurso de ellos es algo tenemos que hacer. Algo tenemos que mejorar.
Ellos, ¿sabes cuál es la solución que están inventando? Es que no puede ser más aberrante. Quieren que tú pagues más, además, o sea, que en vez de que te descuenten un 10%, ahora te descuenten un 13%, con lo cual sube los cobros de comisiones que hacen las AFP. Y además quieren que tú estés más tiempo trabajando. Esa es la solución que dan ellos. Pero esa solución es absolutamente inviable por ya las condiciones en que están las personas. Mira, con 100.000 pesos, eso es lo que tú vas a el 60% jubila con menos de 100.000 pesos. ¿Qué haces con eso tú? Eso es un drama social, es una catástrofe. ¿Qué va a tener que hacer un Estado consciente respecto a esta gente? Subir las pensiones, hacerse cargo de los problemas sociales y de las enfermedades que van a tener todos estos sectores, y eso le va a costar al país mucha plata. La farra de la AFP le va a costar mucha plata. Entonces, por eso que yo estoy de acuerdo con lo que dice la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Aquí las AFP hay que arrasarlas, extinguirlas de la faz de la tierra. Son un verdadero cáncer social. Únicamente sirven para que ganen plata los grupos económicos y las grandes empresas. Es para lo único que sirven. Es urgente además terminarlo. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, un sistema solidario, que aporte el trabajador, que aporte el empleador, que aporte el Estado, y que las pensiones se fijen en función de las necesidades y no de un sistema de capitalización individual que es claramente insatisfactorio. Marcel, brevemente, porque nos pilló el tiempo, quería hacerle dos preguntas y le pido que sea respuesta brevísima. La primera es si le pregunto a un economista, este mito de que no se puede subir a 250.000 pesos el salario mínimo, ¿es real? ¿Es un mito? ¿Qué se puede pagar hoy en materia de sueldo mínimo? Yo creo que hay empresas muy pequeñas, muy precarias, que viven con lo mínimo. Las pymes. Y para ellos podría ser un problema importante, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuando nosotros vivimos en un sistema como este, el problema del salario mínimo, claro, es gravitante. Pero si tú realmente tuvieses una economía en donde los trabajadores tuvieran derechos a negociar, tuvieran poder para poder disputarle al país, a los empresarios, una porción mayor de la riqueza que los trabajadores generan, porque son los trabajadores los que generan la riqueza, no los empresarios. Entonces, las cosas no serían tan claras como se plantean. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Que cuando tú tienes una torta tan grande como la que se... Mira, el año 73, cuando termina el gobierno de Salvador Allende, producto de un golpe militar, el 60% de la riqueza del país que se producía anualmente era un salario o una remuneración. Hoy día está en torno al 30-35%. Y eso que hoy día tenemos una torta muchísimo más grande. Ese no es el problema, eso es lo que ellos ocultan, ese es el argumento ideológico que tienen. No, el país no puede pagar esos salarios, pero sí puede permitirse, fíjate esto, puede permitirse que el señor Luksic o el señor Mate o el señor Polman ganen por lo bajo 1.000 millones de pesos diarios. 1.000 millones de pesos diarios. Y un país que se permite que una persona como esa gane 1.000 millones de pesos diarios, ¿cómo no puede ganar un trabajador 250.000 pesos como salario mínimo? Ese es el problema, que la torta está tan mal distribuida, está tan desigual y es tan brutalmente desigual que estos argumentos lo único que te dicen a ti que son los fundamentos, la manera de maquillar, de impedir que los trabajadores tomen conciencia de sus derechos, porque ese es el problema, que muchos trabajadores no tienen conciencia de sus derechos. Y eso es lo que nosotros estamos apuntando a construir, una sociedad de derechos y no un nicho de negocios, como es todo lo que ocurre hoy día en Chile. Marcel Clot, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Gracias. Y que le vaya muy bien. Y nosotros le invitamos a las 7:38 a hacer una pequeña pausa y ya seguimos revisando la actualidad de hoy aquí en Hora 7.